Bienvenidos a Coincidir. Soy Manuel Rubio y los saludo desde el CIDIR Oaxaca en una emisión más de nuestra serie Coincidir, donde tratamos de llevar a ustedes el lado humano de los diferentes investigadores que conforman la planta docente de nuestro centro. Hoy tengo el gusto, pero creo que también el temor de poder platicar con nuestro invitado. Él es un compañero, por decirlo un tanto entrañable, pues hemos compartido muchos escenarios, muchos proyectos y muchas actividades de divulgación durante los últimos 10 años. Él es egresado de la Street University, tiene maestría en Ciencias Ocultas y doctorado en Ciencia Ficción. En cuanto a su experiencia laboral, él nos dice que sabe lo que sabe y pues lo que no sabe, pues no lo sabe. Se le ha diagnosticado esclerosis escolar múltiple y se le diagnosticó como ñoño, nerd y friki. Con nosotros, el profesor Rubidio 37. Bienvenido, profesor. La verdad es intrigante su currículum, profesor. ¿Nos podría ayudar a entender exactamente a qué se dedica? ¿Cómo que quién soy? Pues acabas de ponerte todo empalagoso con la presentación y ahora no sabes que quién soy. Soy el profesor Rubidio 37, te lo recuerdo. Yo me encanta el chisme. Soy un chismoso de la ciencia y yo soy un divulgador científico. Tú debes de saber que divulgar significa diseminar, vulgar el pueblo. Disemino la ciencia entre el pueblo, entre la base, en los de abajo, entre la perrada. Si el señor camarógrafo no se hubiera puesto sensible, hubiera dicho eso desde el principio, ¿no? Pero tú y yo somos la base, la perrada. Entonces, entre todos ellos tenemos que diseminar la ciencia. Ya. Pero, profesor, ¿usted de dónde es? Los animalitos nacen. Las estrellas surgimos. Yo surgí aquí hace algunos años, gracias a la señora esta que está por ahí, la jefa de laboratorio, la maestra Herrera. Un día, junto con el biólogo Arce, no está extinto, pero ya está jubilado, se les ocurrió que necesitaban a alguien que les ayudara a divulgar ciencia. Yo fui alguien deseado, surgí para divulgar ciencia, soy de aquí, exactamente de esta aula. Del lobby de esta aula. Bueno, interesante su respuesta. Oiga, ¿y cómo fue su infancia? Oh, mi infancia fue un cuento. Fue maravilloso. Yo tengo un entrenamiento fuertísimo. Mi abuela no fue a la escuela. Sin embargo, todas las noches nos contaba una historia. Las inventaba. Nos contó las 1001 noches y nunca leyó las 1001 noches. Y mi abuelo era una persona increíble. Yo convivía mucho con ellos. Mi abuelo siempre me estaba retando. Para él era muy fácil decirme, dime 3 números consecutivos que te den un triángulo rectángulo. Y con eso desayunábamos. Mi abuelo una vez me colgó adentro de un pozo y luego bajó él. Imagínese ver las raíces de los árboles a 15 metros de profundidad. Mi infancia fue maravillosa. No me la pasaba en los videojuegos. Un entrenamiento largo que tuvo usted, ¿eh? ¿Su adolescencia? Mi adolescencia, tormentosa, como todas. Horrible, pobres de mis padres. Bueno, igual que el camarógrafo. Profesor, ¿cuándo se le ocurrió ser divulgador? ¿Cuándo decidió dedicarse a esto? Una pregunta muy interesante. Yo decidí ser divulgador cuando me aburrí. El aburrimiento llegó a mí. Estaba en otros proyectos tradicionales sobre cuestiones de ciencia. ¿Qué me aburro un día? Usted sabe que el aburrimiento es una herramienta poderosísima del cerebro. El cerebro puede hacer de todo menos no hacer nada. Y cuando no sabe qué hacer, se aburre. El aburrimiento puede ser la fuente de la creatividad.
De acuerdo a las neurociencias, el proceso de aburrimiento lo saca uno de la rutina y produce en su cerebro, o lo que usted tenga allá arriba, produce un escape de esa realidad monótona a través de las cuales usted puede brincar a estados de mayor creatividad e innovación. Tal vez luego se lo explique, no creo que llegue a entenderlo. Nunca lo hubiera pensado de esa manera. Interesante, pero oiga, si no hubiera sido divulgador, ¿qué hubiera sido? Si no hubiera sido divulgador, que es para lo que surgí, me hubiera gustado ser algo excitante, por ejemplo, pirata. Si no, pues de perdido científico. Algo así. Bueno, a ver qué piensan algunos de los de aquí. Profesor, dígame, ¿qué es lo que le apasiona? ¿Pasión? Yo no tengo pasión. Usted seguramente va a su trabajo y dice que su trabajo lo apasiona. ¿Sabe usted el significado de la palabra pasión? La pasión, si busca en el diccionario, ojalá algún día lo haga, es en las raíces de la palabra pasión, es sentir, sufrir. Entonces, usted cuando dice que está apasionada de su trabajo, está sufriendo de su trabajo. Yo no me apasiono. Preferiría ser entusiasmado. Preferiría decir que tengo un torrente de neurotransmisores de la felicidad, dopamina, serotonina, oxitocina y todas esas cosas que se producen cuando se enfrenta uno a una situación de sobrevivencia. Ahorita me siento amenazado por la señorita, el señor camarógrafo y por usted. Entonces estoy entusiasmado. Yo no tengo pasión. ¿Qué es lo que le sorprende? Todo me sorprende. Para que te sorprendas necesitas observar las cosas. La vida es para observarla. La vida es del que la observa, no del que la vive nada más. Todo. ¿Hay algo que lo ponga alegre o contento? Burlarme de la gente. Me gusta muchísimo. Pero en algún momento debe usted sentirse triste. ¿Triste? No conozco la tristeza. Probablemente la neurosis, pero la tristeza no la conozco. De hecho, ahorita estoy brincando de alegría, lo que pasa que no lo notas. Bueno, pero, profesor, ¿hay algo que le produzca enojo? Me enoja la soberbia desfundada, que ahorita se la explico, y la gente babosa. La soberbia desfundada es esta gente que se cree mucho por algo que no lo es tanto, le falta fundamento a su soberbia. ¿Ya eres doctor? ¿Ya te crees mucho porque eres doctor? Pero no has descubierto nada. No, esa es soberbia desfundada. Tal vez con el Nobel podrías tener derecho a ser un poco soberbio. Antes no. Los títulos nobiliarios están muy relacionados con esto. Cuando tú vas a un evento científico, les fascina, se regodean en la presentación. Y es miembro de la asociación ATPC, ha dirigido 40 tesis de doctorado, tiene 41 artículos PCR, CPR, H24. Esos son los títulos nobiliarios. Odio los títulos nobiliarios. Ok. Profesor, cuéntenos una anécdota suya. Una es un egoísmo, pero bueno,
estando en esta misma aula, en alguna ocasión estábamos hablando sobre la evolución, sobre la historia de la Tierra, sobre todo los últimos 500 millones de años, las extinciones y todo eso. Y de repente una señora me pregunta con una sinceridad escalofriante: profesor Rubidio, ¿y el paraíso dónde está? Y le dije a la señora: este es el paraíso. Solo aquí puede uno sobrevivir, aquí evolucionamos. Imagínese que estuviera usted en Júpiter. Imagínese en un planeta gaseoso cayendo todo el tiempo, cientos y cientos de kilómetros, y no tocas nada y de repente los gases te detienen, 500 grados centígrados, te presionan de abajo, te presionan de arriba, no puedes saber a dónde vas y estás rodeado de metano. Eso no es el paraíso. Este es el paraíso. Me hubiera gustado estar ahí. Dígame, ¿a quién le hubiera gustado conocer? Me hubiera encantado conocer a Darwin y al señor Descartes. A ambos me hubiera gustado conocerlos y decirles: fíjense bien cómo escriben las cosas, porque los que vienen después les van a dar unas interpretaciones tremendamente erróneas. Esta cuestión de la evolución se tomó como una forma de opresión, que el más fuerte es el que sobrevive. No, es el que se adapta más. Y al señor don René, al señor Descartes, oye, hubieran fraccionamiento del conocimiento en disciplinas, no sé qué tan bien nos fue con eso. Ok. Pero en todo este tiempo de divulgador, ¿cuál ha sido su peor metida de pata? No solo como divulgador, a lo largo de su vida, ¿cuál cree que haya sido el peor error de su vida? Mi peor metida de pata es haber estudiado para pasar. Esa es una. Y la segunda es haber creído o dejarme influir por algunos maestros. Sí, una maestra, no digo el nombre porque seguro por ahí están sus sobrevivientes, pero Dios la tenga metida en el más profundo de los infiernos, no creyó que yo pude hacer un buen trabajo. Los maestros deben de confiar en sus alumnos, deben estimular a sus alumnos, no desconfiar. Ya. Y esta pregunta es para mí interesante por la reacción de nuestros anteriores entrevistados. ¿Alguna vez fue problema para usted no haber sido guapo? ¿Guapo? Eso no aplica. ¿Sabe usted lo que significa la palabra guapo? Guapo viene del latín guapa, algo así, y se refería al vino cuando estaba echado a perder, el vino rancio o adulterado. Posteriormente, esa atribución se le dio al hombre, principalmente a los caballeros. Y fíjense, entonces un hombre guapo era aquel que era un poco distorsionado, malo, pendenciero. Por eso, cuando alguien dice: ¡ay, qué novio tan guapo tiene!, debería de pensar muy claramente en el significado de la palabra y en el fulanito que escogió. Vamos a platicar un poco de ciencia, profesor. ¿Verdad? ¿Usted cree que la ciencia sea neutral? Por supuesto que no. Aunque muchos científicos ni siquiera entienden qué es la neutralidad de las ciencias. La ciencia está hecha por humanos, así como el pan y las conchas está hecha por panaderos y el chorizo por los carniceros. La ciencia está hecha por humanos, entonces tienen tendencias, tienen ideas, tienen sesgos, tienen intereses. Entonces la ciencia no puede ser neutral. No es neutral la ciencia. ¿Pero usted cree en la ciencia? Mire, no creo en la ciencia, creo en las ciencias. Hay muchos tipos de ciencias.
Nos hemos acostumbrado a física, química, matemáticas, pero existen las ciencias sociales, las ciencias aplicadas. Existen muchas formas de ver la ciencia y hay muchas ciencias. Sí creo en la ciencia. Probablemente dude de algunos científicos. A ver, ¿qué opina de lo que ahora se llama el compromiso social de la ciencia? Mire usted, caballero, el compromiso social de la ciencia es una palabra muy nueva, muy nuevecita, que tiene que ver con la cuarta no sé qué cosa. Y bueno, ya desde antes se hablaba de eso. Debería ser lo obvio, ni siquiera deberíamos hablar de eso. Pero mire, la ciencia normalmente nunca ha tenido un compromiso social. Ha estado muy ligada a lo que se llama el aparato militar económico del Estado. Estamos buscando ahora que haya un compromiso social de la ciencia y de los científicos. Pero créame, es un tema que desconocen mucho. Bueno, un punto de vista interesante, pero dígame, ¿qué imagen cree que la sociedad tiene de la ciencia y de los científicos? Seguramente muchos de los que están viendo este programa han de decir, ¡oye, el profesor Rubidio, qué guapo es! Sin embargo, también habrá algunos que, está rarito, está loquito, son como iluminados, como diferentes. No, la gente de ciencia es como cualquier gente. Sin embargo, lo que la sociedad percibe de nosotros es algo muy especial. Algunos piensan que somos un poco mamones y tienen razón, en algunos casos. Pero la gente, la sociedad, el pueblo, fíjese que es algo muy interesante. Hay una cosa que se llama la percepción social de las ciencias. Es una encuesta que hace el INEGI y CONACYT en su país. Y mire, el 70% de la población de México cree más en patitas de conejo, en colibríes secados y en ojos de venado que en la ciencia. Por eso debemos divulgar la ciencia. Pero hay algo que a mí me llama la atención. ¿Cree que la ciencia debe de ser disruptiva? Disrupción debería ser el apellido de la ciencia. Está rompiendo todo eso. Pero mire, nos hemos caído a veces en un dogmatismo casi religioso. Lo dijo el señor científico, entonces debe ser cierto. Y fíjese, es algo muy curioso. Cuando he hablado con algunos colegas, ni siquiera entienden qué es disrupción. Es romper con lo que vienes haciendo. Y en muchos casos se debe ser disruptivo. A veces cometes un error. No hay errores. Probablemente solo es una salida diferente. Cuando digo del dogmatismo religioso, me refiero a que, mire usted, durante la Edad Media todo se hacía porque lo decía Dios y todos los señores curas. En este momento, el mercado y la ciencia han tomado esa posición casi de idolatría, casi como si lo que dicen ellos es la verdad solo porque lo dicen ellos. El problema es que tenemos un pueblo muy poco crítico. Y si a usted le dice el médico que tome un polvito, solo porque el médico lo dijo, usted ya no averigua nada cuando debería de averiguar. Solo porque el señor doctor dijo que esa cosa obedece a tal teoría, parece que eso fuera la verdad. Pero no, también eso hay que cuestionarlo. Sí, de acuerdo. ¿La ciencia será lo más importante? La ciencia no es lo más importante. Lo más importante es la felicidad. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero dígame, ¿la ciencia miente? Mire usted, caballero, que además ya se está pasando de preguntas. La ciencia no miente, pero ¿sabe qué? Tampoco tiene la verdad. Lo que la ciencia tiene son aproximaciones a la verdad. No tenemos una verdad absoluta.
Y más con la teoría cuántica. Podemos tener 1000 verdades, pero más bien, corrijo, 1000 aproximaciones a la verdad. Pero, ¿y cómo ves el futuro de la ciencia? Yo creo que la ciencia debe de bajarse de su púlpito y salir a la calle. Debe ser de alguna forma algo muy más popular. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el mundo se interese en la ciencia, que no lo vean como algo raro. ¿Sí? Tiene que bajarse, sí, como decía, de esos púlpitos. La ciencia no está allá arriba, la ciencia debe estar en todos lados. Afortunadamente comparto con usted ese punto de vista. Esta es una sección que me gusta mucho, profesor. Es un rally de respuestas rápidas. La primera palabra que se le venga a la mente en base a algunos planteamientos que le voy a hacer, lo más rápido, lo primero que se le venga a la mente. Profesor, ¿pregunta o respuesta? Pregunta, por supuesto. ¿Formal o informal? Informal, absolutamente. ¿Complicado o complejo? Complejo, como la vida. ¿Verdad o fe? Duda. ¿Disciplinas o interdisciplinas? Transdisciplina. ¿Innovar o copiar? Las dos. ¿Teoría o práctica? La que más te guste. ¿Publicar o divulgar? También la que más te guste. ¿La ciencia debe ser interesante o importante? Divertida. Bien. ¿Monotonía o diversidad? Diversidad, en todo. ¿Miente? Por supuesto, por eso evolucionamos. Gracias, profesor, por sus respuestas. Oiga, ¿por qué aceptó esta entrevista? Acepté esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hacen un buen esfuerzo dentro de su ¿cómo se llama? Laboratorio, correcto. Mire usted, los señores divulgadores que normalmente se la pasan tronándose los dedos porque nadie les reconoce su trabajo y luego no tienen ni presupuesto para hacerlo, necesitan tener mayor presencia. También necesitamos hablar de esto porque la gente necesita conocer más de ciencia. La gente necesita acercarse a la ciencia. Necesitamos un pueblo mucho más crítico. Por eso acepté esta entrevista, caballero. Ok. ¿Qué pregunta cree que me faltó? Oh, sí, el lado oscuro de la ciencia. Así como la fuerza, la ciencia tiene su lado oscuro. Le podría hablar de cuestiones antropológicas, de uso de virus y esas cositas, pero otro día hablamos de eso. Si tuviera usted que escribir su epitafio, ¿qué diría? Mi epitafio, que fui conciso. Sus últimas palabras, profesor. ¿No me quiero ir? Si alguien quiere buscarlo, ¿dónde lo encuentra? Es muy fácil. Ahora, por más que te quieras esconder, no lo logras. Si me quieren encontrar físicamente, aquí, en el CIDIR Oaxaca, y aquí, en el aula magna. Esta es mi casa. Pero ya saben, la señora esta y los chicos de producción tienen unas páginas en el Laboratorio de Educación Ambiental. Niña, ¿cómo se llama la página donde salen los TikToks? Habla, criatura. Lea, o sea, del Laboratorio de Educación Ambiental .CIDIR Oaxaca. ¿En qué otro lugar, señora? ¿En qué otro lugar estamos? TikTok, lea.divulgación.
TikTok, lea.divulgación. ¿Dónde? Facebook, En- Educación Ambiental, CIDIR Oaxaca. Ok, ya oyeron a la señora. Facebook, Educación Ambiental, CIDIR Oaxaca. Lo mejor de esto es la imagen que tiene esa página. Podrán bajar de ahí mi imagen. Sí les pido una cosa, no me pongan de protector de pantalla. Cosa más estúpida, estar todo el tiempo así. Ahí me pueden encontrar, señorito. Profesor, ha sido un gusto poder platicar con usted. Pensé que no iba a sobrevivir a esta entrevista. Me encantó y estoy seguro que todos nuestros amigos de Coincidir estarán, pues si no contentos, sorprendidos con las respuestas de nuestro invitado de hoy. Nos vemos en el próximo Coincidir.